Bienvenidos al Prepade Virtual, mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema que le corresponde al balance general o estado de situación financiera. El balance general o el estado de situación financiera tiene una finalidad básica que es compartida con la contabilidad. Habíamos visto que la contabilidad tiene como finalidad básica el brindar información y la contabilidad brinda información precisamente a través de los estados financieros, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, ¿cierto? E inclusive las notas contables que no son considerados estados financieros también sirven de herramienta sobre todo para el análisis de los anteriores. En ese marco, toda empresa necesita en algún momento conocer cuál es su situación económica y la situación financiera de su empresa. Precisamente ahí es donde nace este balance general. El balance general entonces nos responde tres preguntas básicas, ¿cierto? Nos responde el cómo, nos responde el cuánto y nos responde el por qué. Son las mismas preguntas que responde la contabilidad. Nos dice el cómo porque nos especifica cuál ha sido el resultado de la empresa, ¿cierto? Cuál ha sido la utilidad neta o cuál ha sido la pérdida neta que hemos tenido que asumir en tal periodo. Y esa está en el patrimonio, porque recordemos que el patrimonio es todo lo que la empresa le debe al accionista, ¿cierto? Y el accionista debía asumir la utilidad o debe asumir la pérdida. Nos dice cuánto, porque nos dice cuánto ha sido lo que ha ganado o cuánto ha sido lo que ha perdido dicho empresario o dicho inversionista. Y nos dice el por qué, porque a través del balance podemos analizar, a través de la aplicación de algunos indicadores financieros o de la esquematización del balance, podemos definir cuál ha sido la gestión operativa, la gestión comercial, ¿cierto? Podemos definir cuál es la liquidez, cuál es nuestra situación, hasta inclusive, aunque parcialmente, de rentabilidad, cuáles son nuestras políticas de financiamiento, ¿cierto? Toda esta información que es muy importante para el empresario nos las da el balance general y en realidad todo el juego de estados financieros. Ahora, este balance general está dividido en tres grandes partes. Como vemos a continuación, en el gráfico hay un lado izquierdo donde están pues los activos, ¿cierto? Que son todo lo que la empresa posee, los bienes y los derechos. Y en el lado derecho del balance está pues el pasivo en una parte y está el patrimonio, ¿cierto? Que son todas las deudas que la empresa posee. Es así como se clasifica toda la información y todos los hechos contables que pueden suceder en una empresa, en un balance general, en activos, en pasivos y en patrimonio. Ahora, dicho balance general está ordenado también por su grado de liquidez y su grado de exigibilidad. Entonces, como vemos en el gráfico a continuación, este grado de liquidez nos dice y nos separa nuestros activos corrientes de los no corrientes. Nos dice desde el activo, y está ordenado el balance desde el activo que es más fácilmente convertible en dinero, como por ejemplo los títulos valores, las cuentas por cobrar, hasta lo que son más difíciles de convertir en dinero o no tienen la finalidad de ser convertidas en esto en un corto plazo, como son los inmuebles, las maquinarias y los equipos. Y el lado derecho está clasificado por el grado de exigibilidad, es decir, desde el pasivo corriente, que son las deudas de más pronto pago, hasta el pasivo no corriente, que son deudas que se tienen que pagar en un plazo superior a un año, y el patrimonio, que siempre es de largo plazo. Entonces, este balance está ordenado por estos dos criterios, de liquidez en el lado del activo y de exigibilidad en el lado del pasivo y el patrimonio. Recordando que la suma del activo, el pasivo y el patrimonio en el balance y en toda operación o asiento contable siempre tiene que ser siempre tiene que respetar el principio de partida doble, que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, este balance, ¿qué contiene el activo corriente? Que son los activos de corto plazo. Contiene pues al efectivo, a los equivalentes de efectivo, las existencias que son necesarias para que la empresa genere rentabilidad, ¿cierto? ¿Qué contiene el activo no corriente? Contiene a los inmuebles, las maquinarias, los equipos, las cuentas por cobrar, quizás que una empresa tenga de largo plazo. En caso sea un banco, por ejemplo, tiene gran cantidad de activos no corrientes, porque hay cuentas que tiene que cobrar de largo plazo.
En el caso de los pasivos corrientes, ahí están pues los tributos, el IGB que tiene que asumir la empresa, el impuesto a la renta, ¿cierto? Los sueldos, los salarios, las CTS, los pagos a proveedores, los créditos con el banco, que son las obligaciones financieras, los pasivos no corrientes, que comúnmente son pues las obligaciones financieras que también tiene la empresa, pero que son de largo plazo. Y el patrimonio, ¿cierto? Donde está todo el capital aportado por los inversionistas, por los socios, donde está además todas las utilidades que se han generado a lo largo de todos los ejercicios que ha tenido la empresa, donde están quizás las pérdidas también y donde están las reservas legales, ¿cierto? Que todo esto le pertenece al empresario, al inversionista. Entonces, el balance general tiene una finalidad muy básica y muy primordial. Nos ayuda a definir, por ejemplo, también en el lado derecho del balance, las políticas de financiamiento. Recordemos que existen dos políticas de financiamiento básico, o financiamiento a través de terceros o financiamiento a través de recursos propios, ¿cierto? ¿Qué estilo de financiamiento quizás es más óptimo para la empresa? Dependiendo en qué estilo se maneje el inversionista, ¿cierto? Quizás yo decida financiarme más por terceros y eso va detallado en el pasivo corriente y en el no corriente, y es ahí donde yo tendría que asumir quizás más costos financieros, o quizás yo opte por un financiamiento mayor de recursos propios y ahí es ahí donde yo tengo la desventaja quizás de asumir un mayor riesgo en consecuencia de alguna contingencia, ¿cierto? Pero por el contrario yo genero mayor rentabilidad, ¿sí? Porque yo hice la mayor inversión. Y en el lado izquierdo del balance, donde está el activo, ¿qué información puedo extraer yo de ahí? Yo puedo extraer, por ejemplo, a través del análisis de las existencias, la rotación, ¿cierto? Cuánto roto, cuántas veces yo compré y vendí la mercadería, ¿cierto? Puedo ver mi capital de trabajo, que es precisamente como el nombre lo dice, los activos que sirven para que la empresa pueda producir y pueda rentabilizar su inversión, ¿cierto? Yo puedo analizar a través del balance general también cuál es la situación de todos mis inmuebles, de mis maquinarias, de mis equipos, cuándo son los plazos de renovación de esto, ¿cierto? Cómo voy en la depreciación, si soy solvente a través del patrimonio, si soy solvente a través de los activos fijos, ¿cierto? Entonces, el balance general nos da información primordial para que el empresario pueda tomar decisiones correctamente. Ahora, ¿cuándo se presentan en los estados financieros? Dependiendo del régimen tributario en el cual usted se encuentre, usted va a tener la obligación de emitir los estados financieros. Por ejemplo, si usted está en el régimen general, por ejemplo, y usted es una sociedad anónima abierta y quiere cotizar, por ejemplo, en bolsa, tiene la oportunidad de hacerlo a través de la Superintendencia de Mercados y Valores, ¿cierto? Publicar sus estados financieros en la página web y recibir inversionistas. Pero ¿cuándo lo tiene que hacer? Cuando usted paga sus impuestos anuales. Y los impuestos anuales se pagan, recordemos, en el tercer mes siguiente al ejercicio que se está calculando, ¿cierto? Es decir, si yo he tenido mis operaciones en el 2012, cuando yo presento mis estados financieros en marzo del año siguiente, 2013. Entonces, en conclusión, el balance general es una herramienta de planeación financiera, nos da una fotografía del momento y es muy útil para que el empresario pueda tomar decisiones. Muy bien, hemos concluido con la sesión que le corresponde al balance general. Mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y nos vemos en la siguiente sesión.